El día de hoy, como les comentaba, nos convoca nuestro seminario de IFRS. Nuestro seminario de IFRS viene a completar. Nosotros durante todas las presentaciones de los webinars de todo el transcurso de este año, hemos ido entregando distintas etapas del proyecto IFRS. En la semana pasada yo ya les presenté cómo podían hacer ustedes los comprobantes IFRS. Y con eso completamos nuestra primera gran fase, del cual podemos hablar de que tenemos un IFRS que ya podemos generar informes y poder hacer ajustes contables. Por lo mismo es que hoy día se los vamos a presentar como seminario, todo en su conjunto. La gran ventaja que vamos a tener es que yo hoy día lo voy a hacer en vivo. Bien, entonces voy a ir mostrándoles, primero vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a pasar al vivo, en donde vamos a ir trabajando cada una de las etapas como ustedes lo pueden ir trabajando. Bien, entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción, nuestro seminario de IFRS Manager Más, ¿ya? O NIF. ¿Ya? Ustedes saben que a los chilenos nos encantan las siglas en inglés, entonces siempre optamos por llamarlo en inglés y no en español. ¿Bien? Vamos a partir por un pequeño marco teórico, no muy específico, pero vamos a partir para que estemos hablando en el mismo lenguaje. Bien. Lo primero, que son las normas internacionales, ¿cierto? Son estándares internacionales de contabilidad e información financiera, traducidos como normas, ¿ya? ¿Por qué es importante destacar que son normas? Porque como son normas y no leyes, son un conjunto de guías o buenas prácticas. Pero no es que la norma a nosotros nos obligue a hacer algo, ¿ya? Nos dice cómo podemos hacerlo, nos da buenas prácticas, sugerencias, pero en ningún caso nos obliga, ¿bien? Entonces tenemos que tener siempre claro esa gran diferencia entre una norma y una ley. Tenemos que nuestras normas internacionales están compuestas de 4 grandes siglas o 4 grandes secciones. En primera instancia tenemos las NIC, que fueron las primeras que se emitieron, ¿cierto?, cuando empezó todo este proceso de convergencia, que eran las normas internacionales de contabilidad. Luego hay un comité que las interpreta, que son nuestras SIC. Posteriormente, estas NIC pasan constantemente por periodos de revisión y se transforman en los que nosotros conocemos como NIF o IFRS, que son normas internacionales de información financiera. Y a su vez también tenemos un comité de interpretación, que son las CIMIF. ¿Bien? Entonces tenemos ese marco a grandes rasgos, cuáles son las grandes nomenclaturas o siglas con las cuales nos vamos a encontrar. Entonces tienen el nombre en español y en inglés. Posteriormente vamos a comentar quién las emite. Estas normas de contabilidad fueron emitidas, las NIC, cuando hablamos de norma internacional de contabilidad nos referimos a las NIC, o sea, las antiguas, fueron emitidas entre 1973 y el 2001 por el IASC. Bien, si nosotros nos damos cuenta, muchos de nosotros, de los cuales me incluyo, prácticamente toda nuestra vida contable la hemos vivido de la mano con las normas internacionales. Pero muchos pensamos que estos venían de la época del siglo XXI, ¿cierto? De la época de los 2000. Sin embargo, de acuerdo a la historia y cómo nos vamos enterando, nos damos cuenta que esto partió hace muchísimas décadas. Estamos hablando que partió en la década del 70. Entonces ya es un camino que ya va recorrido, ¿ya? Principalmente, ¿cuál es la finalidad de estas normas? Poder buscar un lenguaje común, que todos en el mundo hablemos el mismo lenguaje y que todos nos podamos entender. Bien. Entonces, posterior al año 2001 se hizo una revisión de todas las normas internacionales, se constituye el IASB, que es el nuevo organismo que vino a reemplazar al IACC, y este organismo adoptó las NIC y continuó su desarrollo. Pero al hacer esta readaptación, la relectura y la adaptación a los tiempos actuales, les cambió el nombre para poder saber que son las nuevas. Y es ahí donde pasan a denominarse Normas Internacionales de Información Financiera, IFRS o NIF. Bien. Luego vamos a conversar quiénes son los usuarios de los estados financieros. La norma es muy clara y nos abre un poco en la mente cuando hablamos de los usuarios de los estados financieros. Nosotros comúnmente cuando pensamos en los usuarios de los estados financieros nos cejamos mucho y pensamos que los usuarios de los estados financieros son solo los accionistas o los dueños de la empresa. Pero no olvidamos que muchas veces hay otros entes que también hacen uso de nuestra información, como son los empleados, los financistas, los proveedores, los acreedores comerciales, clientes, organismos públicos y en general el público en general. ¿Ya? Entonces, ellos utilizan los estados financieros para satisfacer algunas de sus necesidades de información, porque no podemos olvidar que la gran característica de nuestros estados financieros es que deben revelar información. Bien. Vamos a ver acá un pequeño mapa. Vemos que tenemos los 5 continentes. Y en este mapa nosotros nos damos cuenta, en color rojo, están todos aquellos países en los cuales utilizan y están bajo la norma internacional de información financiera.
todos estos países en color rojo son aquellos que ocupan las IFRS. Si nos damos cuenta, tenemos prácticamente todo el sur de África, toda Europa, Australia, prácticamente toda América Latina. Tenemos unas pequeñas islas ahí que no están bajo el proceso de convergencia. Y tenemos también en América del Norte un gran, un gran actor que no está bajo normas internacionales, no porque no las considere. Ojo, lo que pasa es que ellos tienen otras leyes, ¿ya? Que son los JESGAP, que es el caso de Estados Unidos, pero en todo momento se trabaja muy de la mano el Comité de Normas Internacionales con el Comité norteamericano, estadounidense, para hacer la emisión de sus normas, ¿ya? Así que siempre vamos a ir de la mano. Pero si ustedes se fijan, con este mapa nosotros nos damos cuenta que el impacto es global, porque en el fondo vino con la globalización. Bien, acá le hice un pequeño cuadro comparativo con los principales tópicos. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de tópicos, y yo trato los temas, nosotros siempre vamos a hablar que existen las IFRS pleno y las IFRS pyme. Bien. No nos podemos olvidar que cuando partió todo esto y vino la convergencia y todo el tema, principalmente en Chile empezamos a hablar de esto en el año 2007, 2008, hablábamos solo de las IFRS, que eran las NIC. Pero pasado un tiempo, cuando empezó el proceso de adaptación y de convergencia, por ahí por el año 2012, 2013, vino un nuevo planteamiento de los entes reguladores y dijeron, ojo, no podemos aplicar las mismas normas para grandes empresas que para pymes. Entonces ahí surgió un nuevo compendio que está separado en secciones, no en números de normas, y que son las IFRS para pymes. ¿Bien? Entonces ahí por eso tenemos nuestros dos grandes mundos, que son la IFRS plena y la IFRS pyme. Yo le estoy hablando de estos dos grandes conceptos siempre mirados desde el punto de vista del enfoque de las entidades privadas, ¿ya? Porque cuando hablamos de entidades públicas nos vamos a encontrar que también tenemos una sección que son NIF para instituciones públicas, ¿bien? Y principalmente nosotros nos vamos a encontrar que las estructuras de los esquemas, de los informes contables que nosotros tenemos cargados dentro de nuestro sistema, está con la orientación de todas aquellas empresas que se dedican al rubro del comercio, ¿bien? Hago esta separación porque la antigua Superintendencia de Valores Seguros, actual Comisión Monetaria Financiera, siempre nos va a hablar de las empresas de seguro y las empresas comercializadoras. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en las empresas comercializadoras. Dicho sea de paso, siempre tenemos que tener la característica que la estructura del informe es la misma. La diferencia es cómo yo aplico mi norma, si aplico norma plena o aplico norma pyme. Bien, entonces ahí nosotros aquí les vamos a dejar un pequeño cuadro comparativo en donde están todas las NIC actuales versus cuál es su sección en la pyme. Por ejemplo, nos damos cuenta que hay algunos temas que están tratados en IFRS pleno que no tienen sección en la pyme porque no tienen directa relevancia con el tipo de empresa. Bien, entonces aquí tienen un pequeño cuadro comparativo con los principales tópicos. Bien, entonces revisados nuestros principales tópicos, nos vamos a ir al vivo, al sistema, que es lo que nos convoca, y vamos a ver cómo ponemos en práctica lo que yo les acabo de presentar. Cómo llevamos nuestra norma internacional al sistema. Vamos a compartir pantalla. Bien, entonces nos vamos a ir a nuestro sistema. Manager más. Bien, lo primero que vamos a conversar es que nosotros lo primero que tenemos que tener siempre claro es que nosotros lo que vamos a hacer a nivel de parametrización es decir, ok, vamos a hacer la convergencia de nuestra norma PSGA, nuestra norma chilena, nuestra norma tributaria, a nuestra norma internacional. Entonces lo primero que tenemos que pensar es decir, ok, nosotros en el fondo lo que tenemos que hacer es reexpresar nuestros estados financieros bajo norma internacional. ¿Bien? Entonces, bajo esa misma lógica, nosotros tenemos que pensar que todo lo que nosotros tenemos en nuestra contabilidad, en el día a día, en la cotidianidad, debemos hacer el traspaso hacia la contabilidad internacional. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer una configuración en la cual nosotros vamos a transformar nuestro plan de cuentas estándar, nuestro plan de cuentas PSGA, en nuestros informes IFRS. Bien, entonces, lo primero que vamos a aclarar, cuando yo hablo de normas PSGA, me refiero a la norma de principio de contabilidad generalmente aceptado, o comúnmente nosotros hablamos de qué es la contabilidad tributaria, ¿ya? Nosotros siempre cuando hablamos de la contabilidad, como que perdemos el foco de que la contabilidad tiene distintos enfoques. Entonces, muchas veces nos preocupamos solo de una parte, que es la contabilidad tributaria, otras veces nos preocupamos solo de la parte financiera y nos olvidamos que tienen que convivir en conjunto. Bien, entonces por eso yo siempre hablo de la norma chilena o la norma tributaria,
la norma PCGA y la norma IFRS. Bien, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer este match, esta configuración entre nuestras estructuras de plan estándar, ¿cierto? Nuestro plan de cuenta, y lo vamos a convertir en nuestros informes IFRS. Entonces aquí viene la primera gran decisión que cada uno de ustedes tiene que tomar como política de empresa. ¿Bien? Nosotros sabemos que de acuerdo a la presentación de la taxonomía, ¿cierto? O las estructuras que en su momento nos entregó la Superintendencia de Valores, como les comentaba, o la Comisión Monetaria Financiera hoy en día, cuesta acostumbrarse al cambio de la ex SBS a la CMF. ¿Ya? Uno que estuvo acostumbrado muchos años a la SBS le cuesta el cambio de nombre. Entonces vamos a conversar y vamos a tomar la decisión de, nosotros sabemos que bajo esta taxonomía tenemos 2 estados de situación financiera, antiguamente conocidos como balance general, y 3 estados de resultado. ¿Bien? Entonces nosotros podemos tomar la decisión de configuramos todo, configuramos uno de cada uno, vamos a trabajar con qué flujo efectivo, directo o indirecto. ¿Bien? Entonces aquí nosotros vamos a trabajar en esta convergencia. Si ustedes se dan cuenta, en el menú de finanzas, recordando siempre que el menú de finanzas, como lo aclaro también, es un menú que es finanzas y contabilidad. Toda la parte contable está en finanzas. Y si ustedes se fijan, la última sección que tenemos en finanzas es el IFRS. ¿Bien? Si ustedes se fijan, al lado tiene una viñeta de color rojo que dice beta. Se llama beta porque en el fondo es una funcionalidad que aún está en desarrollo. ¿Bien? Por eso dice el beta. Vamos a entrar dentro de esta funcionalidad y nos vamos a dar cuenta que dentro de esta ventana vamos a tener 2 pestañas. La pestaña de informes IFRS y la pestaña de asociación de cuentas PCGA IFRS. ¿Bien? Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar en que en el tipo de informe vamos a tener las distintas estructuras que nosotros tenemos bajo la taxonomía, ¿cierto? Estado de situación financiera clasificado, estado de situación financiera por liquidez, estado de resultado por función, estado de resultado por naturaleza, el resultado integral, flujo directo, flujo indirecto. Luego tenemos la fecha del informe. Bien, entonces acá en la fecha del informe, el sistema siempre por defecto les va a mostrar la fecha del día. En este caso, 24 de noviembre. ¿Ya? Esto bajo la filosofía de que nuestro sistema es documental y tenemos nuestra contabilidad en línea. Entonces podríamos sacar un informe a cómo vamos. Si ustedes se fijan, abajito me dice aún no tiene datos cargados, ¿ya? Porque yo no he ejecutado acá el generar IFRS. Cuando yo lo genere se va a cargar mi informe. Vamos a generar. Se va a cargar, tengo mi estructura, la estructura de mi estado de situación financiera clasificada, y también dando cumplimiento a mi norma, tengo el comparativo de 3 años. Recordando también que la norma nos exige que siempre hablemos de un comparativo de 3 años. ¿Ya? Es un cambio que vino a ser un poco para nosotros que estábamos más acostumbrados a los comparativos de 2 años. ¿Bien? Entonces acá tenemos nuestro comparativo, si ustedes se fijan, siempre a fecha de cierre, 31 de diciembre del 2020, del 2021 y a la fecha actual. Bien. Si ustedes se fijan, automáticamente el sistema lo que hizo fue que me traspasó los saldos de mis cuentas PSGA a mis cuentas IFRS. ¿Ya? ¿Cómo hizo esta magia? Lo vamos a ver a continuación. Si ustedes se fijan, además, yo acá tengo la opción de exportar a PDF, a Excel y tengo los filtros. Acá yo puedo seleccionar si quiero ver o no quiero ver las cuentas contables principalmente. No tengo mayores filtros en el caso del IFRS, porque son estructuras más estables. ¿Bien? Si ustedes se fijan, acá, al lado de cada uno de nuestros agrupadores, cuando hablamos de las cuentas IFRS, por ejemplo, efectivo y equivalente al efectivo, no es que sea una cuenta contable, es un grupo, ¿cierto? Es como que nosotros sacáramos un balance general a nivel 3, por ejemplo. Cuando tenemos nuestro plan de cuenta, que el nivel 1 es activo, el nivel 2 activo es corriente, el nivel 3 es efectivo y equivalente al efectivo. ¿Bien? Entonces nosotros no vamos a ver el desglose de la cuenta imputable propiamente tal. ¿Bien? La cuenta imputable propiamente tal es la cuenta que yo voy a asociar a mi esquema. Yo la puedo ver acá, desplegar cuentas, y voy a ver todas las cuentas, si ustedes se fijan, en las cuentas que ustedes ocupan en el día a día. Entonces yo la cuenta que ocupo en el día a día es la que voy a asociar a las distintas estructuras de mis informes IFRS. Bien, entonces, si ustedes se fijan, aquí yo ya tengo cargado mi informe, el primero, lo hice para poder mostrárselo cómo lo generaba, y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Yo voy a ir ahora a seleccionar el segundo. El por liquidez. A la misma fecha voy a generar el informe. Y el sistema me va a dar una alerta. Me va a decir, el informe tiene pendiente su configuración. No es posible generar el estado de situación financiera por liquidez hasta que su configuración se encuentre en estado activo. Esta alerta inmediatamente me dice, ojo, no puedes generar este informe porque no está configurado.
Ok, ¿cómo lo configuramos? Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a decirle aceptar. Nos vamos a ir a asociación de cuentas PSGA IFRS. Si ustedes se fijan, acá yo tengo las mismas 7 estructuras que tengo acá en los informes, ¿cierto? Mis mismos 7 informes, los tengo en esta ventana. Si ustedes se fijan, el mensaje nos decía que nuestro informe que estábamos seleccionando no se encontraba en estado activado. Y si se fijan, el primero que yo les estaba mostrando, el estado de situación financiera clasificado, se encuentra activado. ¿Por qué se encuentra activado? Si ustedes se fijan, me dice cuentas PSGA asignadas 59, cuentas PSGA sin asignar 0. Es decir, cuando yo tengo asociadas todas mis cuentas PSGA que corresponden a cada una de mis estructuras, el sistema considera que mi informe está listo para operar y para poder generarlo. Bien, vamos a aclarar algunos conceptos generales. Cuando hablamos, si ustedes se fijan, los primeros 5 informes tienen el concepto de cuenta PSGA sin asignar. Los últimos 2, que son los de flujo, no, porque ahí va todo a depender de cuáles sean las partidas que yo considere parte de mi flujo y cuáles no. Entonces, estos informes sencillamente asociando una cuenta se van a visualizar. En cambio acá, la lógica es la siguiente. Nosotros sabemos que los estados de situación financiera, tanto el clasificado como el por liquidez, corresponden a nuestros antiguos balances generales. Por lo tanto, las cuentas contables que deben considerar son aquellas que están clasificadas como activos, pasivos y patrimonio. A su vez, en el estado de resultado por función, por naturaleza y integral, deben estar las cuentas de resultado pérdida y resultado ganancia. Esa es la lógica que ocupa el sistema para saber cuántas son las cuentas que ustedes deben asignar. Bien, vamos entonces ahora a configurar el estado de resultado por función. Se los voy a mostrar en pantalla para que vamos viendo cómo se debe hacer esta operación. Tenemos varias formas de entrar. Podemos pinchar el pendiente, podemos pinchar esta ruedita. Y aquí vamos a ver una ventana en pop-up que nos va a desplegar una pantalla dividida en 2 subventanas. Costado de la izquierda, si ustedes se fijan, dice cuentas PSGA. Costado de la derecha dice asociación IFRS. Y acá nos dice cuántas son las cuentas pendientes de asignar y acá nos dice cuántas son las cuentas asignadas. Bien. Rafael me dice, hola, no me aparecen cuentas por asignar. Ya, vamos a revisar qué puede pasar ahí, Rafael, porque algo tiene que estar pasando ahí para que no te muestren las cuentas. ¿Ya? Entonces, vamos a configurar estas cuentas de acá. Si ustedes se fijan, como yo le puse estado de resultado por función, inmediatamente me extrae las cuentas de ingreso y las cuentas de egreso. ¿Ya? No me muestra las cuentas de balance, no me muestra activo, pasivo, ni patrimonio. Con eso disminuimos el error de asignar cuentas que no corresponden. Y esto es tan simple como lo siguiente. Por ejemplo, sabemos que las cuentas de venta corresponden a ingresos de actividades ordinarias. ¿Ya? Tengo 2 formas de hacer esta asociación. Puedo tomar, por ejemplo, mi cuenta ventas y arrastrarla. Tan simple. Ahí está asociada. Si ustedes se fijan, aquí automáticamente disminuyó a 36 y aquí dijo 1. Tomo la siguiente y la asocio. Pero también puede ocurrir que yo necesite asociar varias cuentas. Por ejemplo, otros ingresos. Entonces, estas, por ejemplo, las vamos a poner en otros ingresos por función. Entonces, yo puedo seleccionar el bloque. Entonces, automáticamente selecciono mis 2 cuentas y la voy a asociar. Y automáticamente quedan asociadas. Si ustedes se fijan, acá va sumando las cuentas y acá las va restando y me va dejando vacío mis distintos subgrupos de mi PSGA para que yo pueda ir con mi asociación. Entonces, aquí nosotros podemos ir buscando otros tipos y podemos ir arrastrando. Bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestras cuentas de costo, podemos marcarlas fácilmente las 3 y las asociamos. Y es tan simple como eso. Bien. Voy a asociarlo completo para mostrárselo. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí, también se los voy a mostrar. Es un importador. Pero en realidad, como este es un trabajo que vamos a hacer una sola vez, vamos a configurar una vez nuestro plan de cuenta, muchas veces nos demoramos menos en hacer la asociación por pantalla, ¿cierto?, que con un archivo. Porque el archivo no falla, que quedó mal guardado, que no acepta un campo. ¿Ya? Entonces, ustedes, se los voy a mostrar de todas formas, pero ustedes pueden ver cuál es la forma que más les acomoda. Bien, entonces vamos a ir asociando todas nuestras cuentas. Bien. Si ustedes se fijan, no se alcanza a ver tanto, pero se pone en color celeste el punteadillo del grupo al cual yo estoy asociando. ¿Ya? Así que ahí lo pueden ir viendo fácilmente.
Entonces aquí vamos a seleccionar y también vamos a asociar el mismo. ¿Se fijan? Y es tan simple como esto. Aquí en color celeste y se va. Bien. Vamos acá entonces a poner las comisiones, los gastos generales, los costos no operacionales, y ahí si ustedes se fijan, todas mis cuentas PSGA, me dicen 0 cuentas por asignar, fueron asignadas, están las 37 cuentas asignadas, entonces ahora le digo guardar. ¿Ya? Guardamos la asociación. Como asigné todas las cuentas, el estado de mi asociación pasa a estar activado. Y por lo tanto, este informe ahora lo puedo generar. ¿Bien? Entonces, volvemos al informe IFRS, vamos a seleccionar nuestro estado de resultado por función y vamos a generar. Vamos a esperar que procese y ahí está nuestro informe cargadito con toda nuestra información. Entonces yo lo puedo exportar y analizar tal cual en este nivel, ¿cierto? Ingreso de actividad ordinaria, tengo 69 millones el 2020, 5 millones el 2022. ¿Cómo está compuesto? Doy doble clic y veo, ya, tengo 5 millones 116 que corresponden a la cuenta de venta y tengo 51.800 de venta de servicio. De aquí yo puedo saber cómo está compuesto mi informe. ¿Bien? Esta composición de informe me sirve para muchas cosas. Una, saber cómo está compuesto mi saldo, ¿cierto? Sobre todo cuando tenemos grupos de cuentas que se agrupan muchas cuentas. Pero también principalmente el enfoque es para poder generar lo más importante de nuestros estados financieros, las notas. Recuerden que uno de los principios de nuestras normas internacionales es que debemos revelar información y por lo tanto tenemos que estar revelando cómo están compuestos cada una de nuestras partidas. Entonces, con esta composición, ustedes fácilmente pueden saber cómo construir sus respectivas notas contables. ¿Bien? Bien, entonces vamos a, como yo les comentaba, habían dos formas de asociar, ¿ya? Yo les mostré primero la asociación por pantalla, que en realidad la asociación por pantalla vino a ser la segunda funcionalidad que hicimos para asociación. La primera fue un importador. Se los voy a mostrar dónde está, pero como yo les comentaba, dada la lógica que le hicimos al asociador, es tan fácil que es más rápido hacerlo, digamos, en pantalla. Pero si ustedes tienen muchas cuentas y consideren que a lo mejor en el importador les va a salir más fácil, ningún problema. Eso queda a libre disposición. Es importante destacar que esta asociación, yo de todas formas, si en algún momento dado necesito hacer una reclasificación, la puedo hacer. Ya no hay ningún problema con eso. Pero siempre recordando que si hacemos una reclasificación, debemos reescribir nuestro estado financiero. Eso nos dice la norma, ¿ya? Así que ojo con eso. Bien, entonces nos vamos a ir al importador de datos. En el importador de datos, que está en mantenedores, importador de datos, nos vamos a encontrar, vista antigua, ya, esta misma vista, no activar la nueva vista. Vamos a encontrar que tenemos uno que se llama no está. Muy bien. Ya, vamos a... Entonces dejamos solo el por pantalla. Es tan fácil que en realidad me demoro menos en hacerlo por pantalla que con el exportador. Créanme. Bien, pero aquí en el importador vamos a trabajar con uno que sí tenemos acá, que se llama este. Crear comprobantes históricos para IFRS. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros cuando estábamos generando nuestros informes IFRS, voy a duplicar un poco la pantalla para que tengamos dos pantallas para ir trabajando. Mira, Claudio me dice, ¿cómo cargamos los años anteriores? Si partimos con Manager Más, precisamente, Claudio, lo que te voy a mostrar a continuación es para mostrar cómo tienen que trabajar con los años anteriores. ¿Bien? Bien, entonces acá en el importador de datos, nosotros vamos a encontrar un importador que se llama, ahí sí, como preguntaba Claudio ahí en el chat, nosotros siempre cuando hablamos de normas internacionales, la norma nos dice que tenemos que tener un comparativo de 3 años. Entonces muchas veces nos puede ocurrir como por ejemplo lo que plantea Claudio, que a lo mejor ustedes partieron con Manager Más el 2022 o el 2021. Y para cumplir con la normativa necesitaríamos tener cargado 2020, 2021 y 2022. Para subsanar este inconveniente es lo que les voy a mostrar a continuación.
en el importador de datos tenemos un último importador que se llama crear comprobante histórico para IFRS. ¿Ya? Vamos a aclarar algunos conceptos de este importador. Lo primero, por mucho que se llame comprobantes, no crea comprobantes contables. ¿Ya? Lo que hace es que carga los saldos. Entonces, vamos a crear un gran archivo en donde nosotros vamos a cargar los saldos de cierre que nosotros hicimos, por ejemplo, para el año 2020. Y así el sistema va a saber cuánto de la información que nos tiene que mostrar. Miren, yo, por ejemplo, acá vamos a ir a Finanzas, Informes IFRS, vamos a cambiar la fecha. Yo le voy a decir que me muestre el año 2020. Y genero. Como le estoy diciendo que me genere el informe el año 2020, me tiene que mostrar el 2019 y el 2018, ¿cierto? Porque ahí cumpliríamos con nuestra normativa de los 3 años. Y si ustedes se fijan, aquí en mis saldos no tengo información. No tengo información porque a lo mejor en mi base de datos yo partí el 2019 en Manager Más. Entonces lo que yo les voy a mostrar es cómo cargar el saldo al 2018. Entonces vamos a jugar con la caja. Como siempre ustedes saben, la regalona de todos, la caja. Entonces vamos a jugar con la caja efectivo, que es la 110101. Y vamos a crear un archivo, que nos vamos a ver acá el formato, que está compuesto de unas pequeñas columnas, que son principalmente la fecha, la cuenta contable, y los montos. Vamos a tener acá, y yo vengo ya listo. Y saldos IFRS. Ok. Entonces acá, sencillamente necesito 4 columnas. La primera es la fecha contable, ¿cierto? En este caso, 31 del 12 del 2018. ¿Cuál es la cuenta contable que vamos a cargar? Y el monto debe o el monto haber, el saldo. ¿Ya? Si está en el debe o en el haber. Importante, si ustedes se fijan, yo tengo 4 ceros, ¿ya? ¿Por qué puse los ceros? Porque es importante que ustedes destaquen que el sistema, el vacío no lo entiende como es cero, entiende como ustedes no están mandando el dato. ¿Bien? Entonces es importante que ustedes ingresen el valor. Es decir, por ejemplo, aquí vamos a ponerle 1.000.000 de pesos. Y vamos a dejar el 0 en el haber, para que sepa el sistema que vamos a ingresar 1.000.000 en el debe y 0 en el haber. Bien. Caso opuesto vamos a hacer con esta cuenta, vamos a poner el 1.000.000 al otro lado. Obviamente un ejemplo con 2 cuentas no va porque es para cumplir con la partida doble, ¿ya? Y voy a guardar. ¿Ustedes se fijan? Un archivo muy simple. Cierro. Recuerden siempre que tenemos que tener cerrados todos nuestros archivos para que el sistema los pueda cargar. Y acá nos vamos a dar cuenta que podemos cargarlo como siempre. Con CSV, con punto y coma, con coma o con XLS. ¿Ya? Importante. Cuando yo trabajo con los archivos CSV, ¿cierto? Que son los archivos planos, tengo que eliminar el encabezado. Cuando trabajo con el archivo Excel directo, puedo usar encabezados, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener acá el archivo de importación incluye encabezado, ¿ya? Entonces esa precaución debemos tenerla cuando trabajamos con alguna de estos tipos de archivos. Vamos a seleccionar ahora el archivo. Vamos a ir al escritorio. Vamos a cargar acá los saldos IFRS 2018. Ahí vemos el archivo que vamos a cargar. ¿Se fijan? XLSX. Y importamos. El sistema procesa. Obviamente, a mayor cantidad de cuentas, mayor el tiempo que va a tomar. Y me dice que los datos fueron cargados correctamente. Vamos a confirmar si es cierto. ¿Ya? Ustedes saben que hay que ver para creer. Nos vamos a Finanzas. Informes. Tenemos acá. Finanzas, informes. Vamos a volver a cargar el 2020. Vamos a actualizar. Y acá tengo el 2018 y tengo el monto cargado de mi efectivo. ¿Bien? Y tengo acá abajo mi otra cuenta contable que consideré. Entonces aquí podemos desplegar rápidamente. Ahí tenemos nuestro préstamo que era la otra cuenta, con su respectivo saldo. ¿Bien? Cargó 2 millones porque yo ya había hecho la carga al millón, entonces volvíamos a cargar otro millón. Entonces, ojo con eso, va reemplazando el valor, ¿ya? Así que muy seguros cuando hagamos esa carga. Pero de esta manera, Claudio, podemos subsanar el inconveniente que sé que tienen
sobre todo aquellos que partieron con Manager Más y ya venían con el proceso de convergencia realizado. Entonces tenemos nuestro informe cerrado y debemos hacer el saldo de nuestro informe, que en el fondo son, estamos hablando del año 2018, ese informe IFRS está oleado, sacramentado, auditado, está listo. ¿Ya? Entonces, bien. ¿Quedó claro, Claudio, cómo hacerlo? Ahí se me contesta para saber si seguimos. ¿Lo hacemos por año? Claro. Mira, en realidad, el archivo, como en el primer campo, uno le puede poner la fecha, es tan simple como que tú en un mismo archivo puedes poner todos los años, ¿ya? Ahora, yo les recomiendo hacerlo por año para que vayan cuadrando, ¿ya? Porque tienen que validar, obviamente, que cuadre. Por eso ustedes se fijaron, yo puse 2 cuentas para que pudiera cuadrar. ¿Ya? Clarísimo, perfecto. Bien. Entonces, como yo les comentaba, yo les iba a comentar cómo hacer la asociación de cuentas, cómo cargar datos históricos. Pero aquí nos estamos poniendo en el punto de vista de, estamos haciendo la carga, ¿cierto? La configuración. Pero ahora tenemos que pasar a la realidad. Porque la asociación de cuentas la vamos a hacer la primera vez, no pueden hacer mañana, pasado, ¿cierto? Ya van a saber cómo hacerlo. Pero ahora viene el trabajo diario. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer mi informe financiero y tengo que hacer la convergencia? ¿Ya? Recordemos que como nuestro sistema es documental y todos los documentos que nosotros vamos a ir ingresando en el día a día van a ir generando la contabilización. Estas contabilizaciones que para el sistema bajo los comprobantes que han en estado automático, ¿sí? Vamos aquí, acá voy a aprovechar de mostrarles. Tengo aquí la fecha 31 del 12 del 2018. Voy a filtrar y me dice que no hay registro. Porque si bien es cierto, el importador dice generar comprobante de saldos, lo que hace es que lo crea en la tabla de saldos internamente, pero no crea un registro contable, ¿ya? Porque entiende que en la contabilidad ese valor ya está considerado dentro de las aperturas que ustedes hicieron dentro del sistema. Bien, entonces vamos a cambiar ahora, nos vamos a ir al 2020. 2. Ahí. Vamos aquí a enero. Hasta hoy. Hasta filtramos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que todos estos comprobantes, que son los comprobantes que están asociados a documentos, el sistema los va ingresando de forma automática. Si ustedes se dieron cuenta, en la nueva versión nos apareció un nuevo campo en los comprobantes. ¿Ya? Y este nuevo campo nos va a hacer una separación. ¿Ya? Este es un campo que se llama tipo de contabilidad. Y este campo tipo de contabilidad nos va a decir a qué contabilidad va a afectar. ¿A la FRS o a la tributaria? ¿O a la PSGA y a la NIF? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ingresamos un comprobante contable, voy a decir aquí, nuevo comprobante contable. Ojo, este campo yo lo voy a tener cuando ingreso un comprobante manual, ¿cierto? Un comprobante que yo ingreso. Todo lo que hace el sistema, que son automáticos, valga la redundancia, automáticamente van a quedar en ambas contabilidades, porque recuerden que lo único que hicimos fue una asociación de las cuentas del plan PSGA a las cuentas IFRS. Entonces acá nosotros vamos a decir nuevo comprobante. Se va a abrir un modal a la derecha y nos va a preguntar lo primero, tipo de contabilidad. ¿A quién va a afectar? Ambas, o es decir, IFRS, PSGA, solo PSGA o solo IFRS. ¿Ya? Acá hacemos la separación. Por regla general, todo va a ir a ambas, salvo excepciones, como por ejemplo, en PSGA tenemos que hacer el reconocimiento solo en PSGA y no en IFRS, la corrección monetaria de existencia. ¿Ya? A su vez, en IFRS, por ejemplo, tenemos que hacer la revalorización de activos, ¿ya? O revalorización de bienes, que son los ajustes y las adopciones propias de cada una de estas normas. Entonces, para poder hacer esta separación y decir, ok, esto va a afectar a esta contabilidad y esto a esta otra, es que nos vamos a encontrar con esta separación. Bien, entonces nos vamos a encontrar con el tipo de contabilidad. Este es el campo que va a ser la magia. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, solo IFRS. Automáticamente, al yo ingresar tipo de contabilidad IFRS,
Si ustedes se fijan, el tipo de comprobante queda en color gris, no lo puedo modificar y automáticamente crea un nuevo tipo de comprobante que se llama IFRS. ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a crear aparte? Para que vaya con su correlativo propio. Bien. Ustedes están acostumbrados a que los tipos de comprobantes nosotros trabajamos con una letra, ¿cierto? Los traspasos son la T, los ingresos son la I, los egresos son la E, la apertura son la A. Es como la regla general. ¿Cuál es la regla? La letra que le colocamos a los IFRS, muy fácil, la F de financiera. Bien. Entonces, ahí nosotros vamos a trabajar. Entonces, seleccionamos acá, el sistema nos va a asignar el correlativo. Podemos seleccionar alguna unidad de negocio, a quién va a afectar. Y la cuenta contable, la fecha contable. Importante destacar, en la fecha contable, como en este caso, todo lo que sean los comprobantes de regularizaciones de IFRS o ajustes de IFRS, ¿ya? Son ajustes que nosotros vamos a hacer dependiendo de nuestra política de cierre. 3 meses, 6 meses, todos los meses, ¿cierto? Una vez al año. Pero como son ajustes que no tienen implicancia en los documentos propiamente tal, yo puedo, por ejemplo, ingresar un ajuste con fecha 31 del 12 del 2021. Entonces vamos a ingresar acá, 2021, diciembre, 31 de diciembre. ¿Cuál es la única regla para poder yo hacer este tipo de comprobante? Que tengo que tener el mes abierto. Nada más que eso. Entonces aquí en la glosa le vamos a poner reclasificación IFRS. Y guardamos el comprobante. Vamos a cargar una nueva vista de comprobante. ¿Ya? Si ustedes se fijan, es más limpia. Aquí nos dice, ¿cierto?, que el comprobante IFRS 1, que está expresado en pesos, esa es mi moneda funcional. ¿Ya? Esa es la moneda funcional que yo tengo configurada. Luego acá tenemos entonces que podemos modificar. Para modificar, por ejemplo, si quiero modificar la glosa o la fecha, aquí está el lapicito, aquí está el modificar, el encabezado. Acá tengo mis totales, aún no tengo nada porque no tengo detalles. Y para agregar los detalles, vamos a ir aquí a agregar líneas de detalle. Al seleccionar, todo se va a abrir a la derecha. ¿Ya? Todas las opciones de ingresar se va a abrir a la derecha y yo nunca voy a perder de foco mi comprobante que voy a tener en el fondo de mi pantalla. Acá selecciono mi cuenta contable. ¿Ya? Por ejemplo, la caja efectivo. ¿Ya? Unidad de negocio. La glosa, puedo copiar la misma, reclasificación. IFRS. Monto debe o haber, va al debe. Vamos a hacer algo. Guardamos detalle. Campo obligatorio, unidad de negocio. Bien, tengo que seleccionar. Guardamos. Y ahí me crea la primera línea. Tengo mi primera línea y ya tengo mi monto al debe. Me falta mi contrapartida, ¿cierto? Este comprobante está descuadrado. Vamos a agregar una nueva línea. Llamamos la cuenta contable. ¿Cuál es la cuenta contable que vamos a cuadrar? Yo voy a llamar a la cuenta, por ejemplo, clientes nacionales. Solamente para efecto de ejemplo. Sabemos que estoy haciendo yo tendría que llamar otra reserva. Vamos a llamar otra reserva. Otra reserva. Listo, ahí tengo mis otras reservas. Bien. Matriz, reclasificación IFRS. Coloco el monto al haber, 1.000.000. Y guardo el detalle. Automáticamente tengo mi monto debe igual a mi monto haber. Tengo cuadrado mi comprobante. Si necesito modificar las líneas de detalle, tengo el lapicito acá. Acá puedo modificar la línea. Si ustedes se fijan, la vuelve a abrir. O la puedo eliminar con el basurero. Lo más gráfico posible. Un lápiz y un basurero. Una vez que yo tengo mi comprobante cuadrado, puedo hacer un cambio de estado siempre y cuando tenga permisos necesarios. ¿Ya? Recuerden que todo esto está amarrado a mis permisos de usuario. Ustedes siempre van a ver que yo en las clases y en los seminarios les muestro todo porque soy administrador. ¿Ya? Esa es la razón. Entonces aquí yo le puedo decir contabilizar. Entonces contabilizo, me pregunta si estoy seguro que deseo contabilizar. Yo le digo que sí, vamos a confirmar. Y vamos a contabilizar nuestro comprobante. Bien, está en estado contabilizado. Y como yo digo, está oleado y sacramentado, no podemos hacer ningún cambio. No, igual podemos hacer algo. Volvemos entonces a nuestros comprobantes. Vamos a buscarlo. Y acá en el tipo de comprobante, yo voy a buscarlo IFRS. Se fijan que ya lo tengo como filtro. Entonces aquí vamos a seleccionar nuestra fecha. Vamos a ponerle del 2018 por si acaso. Y filtramos. Y aquí me trae mi comprobante, que fue el comprobante número 1 del 31 de diciembre del 2021. Que se encuentra en estado contabilizado.
puedo visualizar mi comprobante, ahí lo veo perfecto, o lo puedo revisar cómo sale la impresión. Entonces, queda como cualquier comprobante de otros tipos, ingreso, egreso, traspaso, y puedo visualizarlo sin ningún problema. Entonces, este comprobante, como yo les comentaba, es un comprobante tipo F. ¿Se fijan? F1. Bien. Este tipo de comprobante va a tener una consecuencia. Porque en el fondo, como yo le dije a este comprobante, que este comprobante es de tipo IFRS, este comprobante solo me va a afectar en mis informes IFRS, pero no me tiene que afectar en mi informe tributario, ¿cierto? No me tiene que impactar en mi balance general estándar, en mi balance tributario. Entonces, para esto, vamos a hacer la siguiente acción. Vamos a ir al balance general, vamos a sacar el balance tributario al 31 de diciembre del 2021. 31 de diciembre del 2021 y generamos. Nuestra caja efectivo tiene un saldo de 2.682.000. Ese es nuestro saldo tributario. Nos vamos a nuestro IFRS. Vamos a hacer la misma acción al 31 de diciembre del 2021. Generamos. Revisamos nuestro efectivo y equivalente al efectivo. Y mi caja tiene 6 millones de saldo. ¿Por qué? Porque hicimos ajustes. Y esos ajustes los vemos claramente reflejados en que vamos a tener esta disautonomía, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Esto que van a ser distintos. Y es por eso que por muchos años nosotros escuchamos hablar de que eran dos contabilidades. No, son dos formas de expresar distinto, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro paralelo de nuestras dos contabilidades. Y muchas veces ocurre que nosotros podemos ver el saldo en nuestro informe, pero decimos, ¿cómo está compuesto mi saldo? ¿Cómo sé cuáles son las partidas que incluí? ¿Cuál es el libro por naturaleza que todos los contables ocupamos? El regalón de todos, el libro mayor. Entonces nos vamos a ir a nuestros informes tributarios y nos vamos a dar cuenta que tanto en nuestro libro diario como en nuestro libro mayor, nuestros libros principales, ¿cierto? Nos vamos a encontrar que tenemos también el campo tipo contabilidad. La diferencia es que acá en el tipo de contabilidad vamos a tener dos opciones, PSGA o IFRS. Entonces alguno de ustedes me puede decir, ¿y qué ocurre con el ambos? Que es como yo les digo, el 80-20, ¿cierto? El 80% de los comprobantes van a ser ambos, el 10% van a ser PSGA y el 10% van a ser IFRS. Bueno, cuando yo seleccione PSGA, es decir, los que son ambos y los que son PSGA. Cuando yo selecciono IFRS, son los que son ambos más los que son exclusivamente IFRS. Bien, entonces aquí nosotros vamos a seleccionar. Ustedes se fijan acá, yo voy a seleccionar desde el 31 de diciembre del 2021. Aquí. Vamos a sacar el mayor mejor para que nos muestre el tiro la cuenta caja. Vamos aquí, general, cuenta contable. Vamos a sacar la caja, nuestra cajita. Nueva vista. Ojo, el campo está en el nuevo vista del libro mayor, no está en la vista antigua, ¿ya? Precaución con ese tipo de filtros. ¿Se fijan acá? Cuenta contable, caja efectivo, caja efectivo, ...31 de diciembre, nos vamos a los más filtros, y aquí le ponemos IFRS, y aplicamos el filtro. Entonces aquí el sistema nos va a cargar todos nuestros comprobantes, ¿se fijan? Tengo todos mis egresos, mis ingresos, y tengo el 31 de diciembre mi comprobante F1, que es el de IFRS, reclasificación IFRS, no tiene asociado documento, porque son ajustes que son a nivel contable, ¿cierto? A nivel de cuenta contable, y ahí tengo el $1.000.000 que tengo respectivamente, ¿ya? Y de esa manera nosotros podemos verificar nuestros saldos a nivel de mayor y a nivel de informes IFRS. Ustedes se fijan, tengo 3 millones de diferencias, son todas las pruebas que hice por la actualización del saldo al 2018. ¿Ya? Sencillamente esa es la diferencia. Bien, por eso no va a cuadrar, porque obviamente esto es una base de prueba. Bien. Y así como les comentaba, en el libro mayor también tenemos el libro diario, entonces nuestro campo tipo de contabilidad, donde vamos a poder visualizar nuestros comprobantes respectivos.
Bien. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? ¿Todo clarito? No por mi lado, perfecto. Perfecto. Ustedes se fijan, fuimos viendo cosas que a lo mejor fuimos viendo durante todo el año, entonces por eso ahora se los juntamos todos para poder mostrárselo como corresponde y en el macro, ¿cierto? En el macro, cómo tenemos que operar. ¿Ya? Así que, si alguien tiene alguna duda o consulta, este es el momento de hacer las preguntas. Porque ya hemos terminado con la presentación de nuestro tema propiamente tal. Claro, bueno, Catalina nos dice que en su momento, cuando hagamos el cambio, definitivamente saldrán dudas, por supuesto. Bueno, de todas formas, ustedes pueden siempre contactarnos, pueden contactar a nuestro Help Center, ¿cierto? A nuestro centro de ayuda, pueden revisar la documentación que tenemos ahí, tenemos nuestros videos tutoriales. De todas formas, este mismo video, esta misma sesión se está grabando, yo se las voy a compartir para que ustedes la puedan revisar el día de mañana. Adicionalmente, nosotros la subimos a nuestro canal de YouTube, síganos en YouTube, recuerden. Y además, nosotros estamos con nuestra plataforma de la Academia Manager, en la cual ustedes, tan simple como ustedes digitan, ni siquiera tienen que poner www, es directo, academiamanager.cl, y ahí pueden volver a ver todos nuestros seminarios de forma gratuita, entonces pueden volver a revivirlo. Y en nuestro seminario, ustedes si tienen alguna duda puntual, nos pueden dejar consulta a través de la misma plataforma y tanto Ana María como quien les habla les podemos contestar sin ningún problema. ¿Ya? Nosotros estamos todo el día en la plataforma, así que revísenla, vean nuestros cursos, cuando tengan dudas nos escriben a través del chat y nosotros vamos a estar dispuestas a atender todas sus dudas. Víctor me dice, ¿puede repetir la diferencia al emitir balance IFRS y PCGA? Claro, o sea, por ejemplo, cuando tengo acá mi balance y estado de resultado, este es mi balance PCGA, ¿cierto? Acá seleccionamos el rango de fecha. Vamos a seleccionar 31 de diciembre del 2021. Vamos a generar. Acá tengo mi caja. 2.682.000. Me voy a ir a mi informe IFRS. Mi IFRS. La situación financiera. Obviamente vamos a sacarlo al mismo periodo. Para comparar peras con peras. Generamos. Y ahí tengo mi caja. Ahí, 2019, 2020, 2021. Como les explicaba, tenemos una diferencia de 3 millones porque son los ajustes que yo estaba haciendo en paralelo. ¿Ya? ¿Queda claro ahí, Víctor? ¿O alguna duda a continuación de eso? Perfecto, Víctor. Como les comentaba, los dejamos cordialmente invitados a revisar nuestra plataforma de la Academia. Ahí están todos los seminarios que ya hemos dado, los que vienen a continuación, todos nuestros cursos que se van a encontrar para nuestro Manager Más. Todos los meses estamos subiendo nuevo contenido, ¿ya? Así que ahí los dejo cordialmente invitados a que nos acompañen. ¿Ya? Como les digo, la forma de ingresar es muy fácil, academiamanager.cl. Y ahí ustedes nos solicitan el acceso a los distintos cursos. Una vez que ya son usuarios, después pueden navegar libremente por nuestra plataforma y pueden tomar todos los cursos que estimen convenientes. ¿Ya? Recuerden que todos nuestros cursos tienen una pequeña prueba al final para medir conocimientos, lo cual ustedes se pueden certificar y pueden generar su certificado. Cristian me pregunta, ¿esta fue la única sesión de IFRS? Sí, esta fue la única sesión que hemos hecho para Manager Más, es la primera. De todas formas, nosotros ya tenemos previsto ir agendando esta capacitación en distintos meses del año,
que son cuando nosotros necesitamos por lo general generar nuevamente nuestro estado financiero, o si tenemos personas nuevas, entonces también la idea es repetirlo. Pero como les comento, de todas formas nuestro video va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestra academia, para que ustedes lo puedan volver a vivir. Perfecto. ¿Ya? Así que les agradezco su participación. Consulta. Para ingresar a la Academia Manager, ¿necesito un nuevo usuario y clave? Si ya estás registrada, Liliana, no. Si no te estás registrado, sí. ¿Ya? Entonces, por último, mándame un correíto y lo revisamos. Porque si no, yo te mando el acceso para que te puedas registrar. Así que, ningún problema. Ahí estamos, tanto Ana María como yo, atentas a la plataforma todo el día. Así que, bien. Que tengan un excelente término de semana. Prácticamente ya se nos fue el año, así que un gran término de año. No se olviden, para todos aquellos que estén interesados, el próximo día jueves vamos a revisar el cambio normativo que viene de la ley por el tema de el IVA en los servicios, ¿ya? Así que el próximo día jueves a las 3 de la tarde vamos a revisar ese tema. Aquí me preguntan, ¿cuál es tu correo? tspulveda@manager.cl. Ese es mi correo, así que ningún problema. De todas formas, cuando les comparta el video, les va a llegar con mi correo, así que ahí lo pueden tener sin ningún problema. Bien, ha sido un placer entonces compartir con ustedes esta jornada. Que tengan una excelente jornada y será hasta una próxima oportunidad.